Buen día, estimados estudiantes. Como ya es costumbre, comparto con ustedes un video de retroalimentación en torno a las clases que hemos estado observando esta semana. Hemos estado estudiando las propiedades de los logaritmos y las ecuaciones logarítmicas. Entonces vamos a hacer referencia precisamente a reforzar esa parte, comenzando con la fórmula del cambio de base. Recuerden que para cambiar de base, lo único que se tiene que hacer es dividir el logaritmo del argumento entre el logaritmo del número, es decir, logaritmo de 5 entre el logaritmo de 2. Vamos a demostrarlo matemáticamente con una ecuación sencilla. Es decir, el valor que andamos buscando le vamos a llamar x. Entonces x es igual al logaritmo base 2 de 5. Vamos a llevar esto a la forma exponencial. Nuestra base va a ser 2, nuestro resultado va a ser x y nuestro argumento va a ser el término en el otro miembro. Ahora, esta es una ecuación exponencial que no se puede resolver exponencialmente, valga la redundancia, porque no existe ningún exponente que le pueda poner al 2 para que me dé 5. Ningún exponente entero, porque 2 a la 1 es 2, 2 al cuadrado es 4, 2 al cubo es 8, ya se pasó. Es decir, no hay ningún exponente entero tal que si se lo pongo al 2 me genere el número 5. En ese sentido no se puede resolver como exponencial, entonces tendríamos que aplicar logaritmo a ambos miembros. Cualquier logaritmo, solamente que conviene utilizar logaritmo de base 10 o logaritmo natural, porque son los que obtenemos de manera directa en la calculadora. Entonces voy a utilizar logaritmo de base 10, logaritmo a ambos miembros, y al aplicar logaritmo a ambos miembros, por propiedades de logaritmos, esta x que está en el exponente la puedo escribir como coeficiente. Entonces tendríamos x por el logaritmo de 2, esta es la tercera propiedad que vimos de los logaritmos, igual al logaritmo de 5. Como esto es una multiplicación, el logaritmo de 2 lo puede pasar a dividir y nos quedaría el logaritmo de 5 entre el logaritmo de 2. Ahora pues hacemos ese cociente y ahí tenemos la aproximación en la calculadora que sería más o menos 2.13. Básicamente esa sería la respuesta o el valor de x. Es como les decía al inicio, es decir, simplemente se divide el logaritmo del argumento entre el logaritmo de la base. Esa es básicamente la fórmula para el cambio de base, para poderlo efectuar. Y aquí está básicamente donde la fórmula, en el caso de C, es la base que se escoge. Puede ser cualquier base entera, solamente que no tiene sentido, evidentemente, utilizar una base que no sea 10 o la base neperiana. ¿Por qué? Porque la idea es hallarlo de manera sencilla en la calculadora. Porque todos tienen, o tenemos más bien, calculadoras de las más sencillas generalmente. Ahora, los que tienen una calculadora un poco más avanzada, pues evidentemente no es necesario que puedan aplicar la fórmula del cambio de base. En el ejercicio 2 tendríamos logaritmo base 4 de 8. Solamente tendrían que dividir logaritmo de 8 entre logaritmo de 4 para poder efectuar el cálculo. Ahí tenemos toda la explicación matemática que nos da el problema, pero ya sabemos que lo único que hay que hacer es dividir logaritmo del argumento entre logaritmo de la base. Usted aplica ese cociente, logaritmo de 8 entre logaritmo de 4, y le va a dar 1.5 o 3 medios, según sea el caso. Se puede dejar como fracción o como decimal, no hay problema. La otra manera que no la pide el texto, pero yo la voy a agregar, es utilizando el logaritmo natural, que es la base neperiana que les expliqué en clase, que es la base e. Entonces, si utiliza logaritmos naturales, obviamente va a llegar a lo mismo, porque la fórmula en el cambio de logaritmo permite utilizar el logaritmo de cualquier base. En este caso utilizamos la base 10 y la base neperiana y se llega a lo mismo. Y ahí tendrían ustedes los problemas de la página 131 para que puedan trabajarlos en su casa. Luego, la lección 2.5 nos habla de la definición de la función logarítmica y su gráfica. Ya nos da la tabla, nos dice qué valores asignar a x. Entonces habría que completar. Cuando x valga un cuarto, se sustituye acá y hacen el cálculo cuánto es logaritmo base 2 de un cuarto. Si no tiene la calculadora apropiada, cambia de base. Tendría que ser logaritmo de un cuarto entre logaritmo de 2. Y ahí van saliendo los resultados. Si x es un cuarto, entonces la función le va a dar menos 2. Si x es un medio, la función le va a dar menos 1. Si x es igual a 1, la función le va a dar 0. Si x es igual a 2, la función le va a dar 1. Y si x es igual a 4, la función le da 2. Aquí está la tabla completa. Quiero hacer énfasis en dos valores. Por ejemplo, el logaritmo de 1. Por propiedades de logaritmos, el logaritmo de 1 en cualquier base siempre es 0. Lo aclaro porque no va a ser necesario que usted lo esté calculando. De una sola vez usted debe saber que en cualquier base el logaritmo de 1 le va a dar 0.
Y por otro lado, el logaritmo de 2 nos dio 1. Cuando el argumento y la base son iguales, el logaritmo va a ser 1. En este caso teníamos logaritmo base 2 de 2. ¿Qué tal si hubiera sido 5? Logaritmo base 5 de 5 igual hubiera sido 1. Como la prueba que hicimos en clase, que les dije que sacaran el logaritmo de 10 en la calculadora. También les daba 1 porque tenían logaritmo base 10 de 10. Entonces siempre que la base y el argumento sean iguales, ese logaritmo les va a dar 1. Y por último, el logaritmo de 4 dio 2. Ahí está la tabla de valores. Podemos observar el gráfico que se genera, el gráfico de esa logarítmica. Entonces acá están cada una de las coordenadas graficadas. El problema pide que determinemos si es creciente o decreciente. Un truquito que nos puede servir es analizar la tabla y usted vea la tendencia que lleva, si va de más a menos o de menos a más. En este caso usted puede observar que va de un negativo a un positivo, es decir, va de menos a más, es decir, va creciendo. Como va creciendo, va de menor a mayor, entonces entendemos que esa función es creciente. Y esa es una manera bien elemental de poderlo calcular. La segunda función es logaritmo base un medio de x. Cuando hacemos el cálculo, cuando x valga un cuarto, aquí le va a dar 2 el logaritmo, luego le va a dar 1, luego 0, luego menos 1 y por último menos 2. Llevamos eso al plano cartesiano y resulta ese gráfico. Ya al ubicar cada una de las coordenadas en el plano, ya ustedes pueden ver que el gráfico sufre como una especie de rotación en el plano. ¿Es creciente o es decreciente? Fácil, utiliza el truco que le acabo de mencionar en la tabla. Y usted puede observar que en la tabla de valores va de mayor a menor. Como va decreciendo, va de mayor a menor, entonces concluimos que esa función es decreciente. ¿Cómo podemos relacionar si es creciente o decreciente con el solo hecho de analizar la función? Fácil, analiza la base. Y en este caso usted puede ver que la base es entera y mayor que 1. Cuando eso ocurre, pues obviamente tenemos una función creciente. Y en este caso tendríamos una base que está entre 0 y 1. Entonces cuando tenemos una base que está entre 0 y 1, fácilmente podemos ubicarla con el hecho de que es una función decreciente. O en su defecto, si usted lo quiere ver, que la base sea más pequeña que el argumento. Y ahí podemos ver que es decreciente esa función. Como pueden notar también en el gráfico, antes de pasar a lo siguiente, el dominio no son los números reales porque x no puede tomar cualquier valor, hay restricciones. Como pueden notar, no toma el cero ni los negativos, porque el eje y funciona como asíntota. Entonces no hay manera de que cruce los ejes. Las curvas de la logarítmica lo que hacen es acercarse a los ejes, al eje y, pero no lo cruzan, porque funciona como asíntota. Eso se debe a que x nunca es cero ni toma valores negativos. Y usted lo puede probar en su calculadora. Haga logaritmo de cero o haga logaritmo de un número negativo y le va a dar error, por las razones que les estoy explicando. Entonces el dominio está restringido, no son los números reales. El dominio es un intervalo que va de cero no incluido a más infinito, tal y como usted lo puede ver en la definición de su libro de texto. Este conjunto es el dominio, va de cero no incluido a más infinito. No obstante, el recorrido sí son los reales, porque si regresamos a verificar la tabla, usted puede notar que en los valores de y no hay restricciones. Toma negativos, toma el cero y toma positivos. Por lo tanto, como no hay restricción alguna en ambos gráficos, entonces el recorrido o rango son los números reales. Entonces aquí ocurre lo contrario del exponencial, como usted puede notar. En la función exponencial estos conjuntos estaban al revés. En la función logarítmica este es el dominio y este es el recorrido. Luego vamos a analizar justamente la relación que existe entre las dos funciones, tanto la exponencial como la logarítmica. Hay que graficar en un mismo plano la función logaritmo base 2 de x y la función g de x que es igual a 2 a la x. Hay que observar si al intercambiar las coordenadas nos genera el gráfico de la otra función. De manera bien fácil se puede ver. Entonces estos dos gráficos ya los tenemos. El gráfico de 2 a la x lo tenemos en la clase de la semana pasada y este lo tenemos en la clase de hoy. Entonces al analizar las tablas usted puede notar logaritmo base 2 de x, estas son las coordenadas. Si x es igual a 4, 2, 1, 1 medio, 1 cuarto, usted sustituye todos estos valores, le salen todos los valores y. Ahora, si los intercambiamos para la otra función, es decir, que los valores y de esta función los ponemos en x, en la otra función, lo que va a pasar es que al sustituirlos, nos generan los mismos valores que tenía x en la otra función. Es decir, justamente se intercambian. Es decir, que en la función logarítmica, los valores que toma x
van a ser los valores y del exponencial. Y en la misma logarítmica, los valores que toma y van a ser los x del exponencial, es decir, solamente le tiene que dar vuelta a las coordenadas. Y ya se genera el gráfico de la otra función. Y ahí están, si echamos un vistazo a los dos gráficos, el gráfico del exponencial y de la logarítmica de manera respectiva. Esta sería la logarítmica, el azul, y esta especie de verde claro que está acá sería la función exponencial que ustedes pueden ver acá como 2 a la x. Y ahí está, como usted puede notar, todas las coordenadas están invertidas. ¿Qué es lo que me dice el problema que observe? Si A, B es un punto, ¿qué pasa con B, A? Si le da vuelta, va a ser un punto que pertenezca a la otra función. Esto evidentemente solo pasa con las funciones que son inversas. Y esa es la relación que existe entre estas funciones. Tanto la exponencial como la logarítmica son funciones inversas. Lo comprobamos con la composición de las funciones. Recuerde que al hacer la composición de las funciones, el resultado le tiene que dar x. Y si le da x es porque esas funciones son inversas. Como dice f o g de x, significa que usted va a sustituir la segunda en la primera. La segunda es 2 a la x. Este 2 a la x lo va a poner en lugar de x en la primera función. Por eso tiene logaritmo base 2 y en lugar de tener a x, tiene 2 a la x, como usted puede notar. Luego al despejar esta x que está como exponente pasa como coeficiente y le queda x logaritmo base 2 de 2. Pero resulta que el logaritmo base 2 de 2 es 1, entonces le queda x por 1 igual a x. Y si hacemos la composición de la otra función, también le va a dar x, como usted puede notar, porque al hacer la composición de la otra función nos quedaría g o f, significa que la f la va a sustituir en g. La función g es 2 a la x, entonces en lugar del exponente usted va a poner logaritmo base 2 de x. Entonces acá tenemos, cuando la base es igual al exponente, la respuesta va a ser el argumento y esa es otra propiedad de logaritmos. Entonces tendríamos sencillamente que en ambos casos nos da x. Como ya confirmamos que en ambos casos nos da x la composición de la función, entonces estamos claros que estamos ante dos funciones que son inversas. El dominio de una es el recorrido de la otra y viceversa. En cuanto a las ecuaciones logarítmicas, veamos el primer caso, que es el logaritmo base 2 de x igual a 3. Aplicando la definición, lo que tendríamos que hacer es la definición de exponente. La base 2 se eleva al cubo y eso va a ser igual al argumento, que es justamente lo que está acá. Es la definición de un logaritmo. Entonces usted tiene que saberlo llevar de la forma exponencial a la logarítmica y viceversa. X es el resultado, la base se eleva al cubo. Ahí está. 2 al cubo es 8, esa sería la solución. Lo que tiene que verificar es que al sustituirlo le dé una cantidad positiva acá, lo cual obviamente sí es un número positivo para que sea solución, porque ya quedamos que no puede ser cero ni negativo. En el caso de la segunda ecuación, tendríamos logaritmo base 3 de x menos 1 igual a 2. Entonces acá, lógicamente, tendríamos que llevar a la forma logarítmica ambos casos para poder efectuar ese producto. Logaritmo base 3 de x menos 1 igual a 2. Si lo llevamos a la forma exponencial, x menos 1 que es el argumento, la base que es 3 lo elevamos al cuadrado. Justamente lo que tienen acá, 3 al cuadrado da 9. El menos 1 lo pasamos a sumar y le queda que x es igual a 9 más 1, 10. Y esa sería la solución. Si usted lo sustituye, le va a dar una cantidad positiva. En el literal C, llegamos a lo mismo, x al cuadrado, luego el 5 se eleva a la cuarta, y ahí tenemos la forma exponencial. Para quitar un cuadrado aplicamos raíz cuadrada, la raíz cuadrada nos queda x, y la raíz cuadrada de 5 a la cuarta es 5 al cuadrado, pero una positiva y otra negativa. Y 5 al cuadrado es más o menos 25 en este caso. Entonces solamente habría que ver si ambas cantidades son soluciones. Claro que sí lo son, porque al sustituirlo aquí, al elevarlas al cuadrado, ambas van a ser positivas, por lo tanto sí son soluciones. Por último, tendríamos esta ecuación 3x por x menos 1 y lo igualamos a 6 al cuadrado porque es este 6 elevado a este exponente, 6 al cuadrado. Esa cantidad lógicamente nos daría 36, pero acá sucede que el libro de texto no lo resuelve de una sola vez. Entonces al hacer el producto, yo lo voy a llevar mejor a un editor de ecuaciones para que nos podamos ubicar bien. Entonces tendríamos
3x por x más 1, que sería el miembro de la izquierda. 3x por x más 1, cerramos, y eso va a ser igual a 36, que sería el resultado de elevar el 6 al cuadrado. Básicamente eso es. Ahora, para poder resolver esa ecuación, aplicamos ley distributiva y tendríamos 3x por x, eso es 3x al cuadrado. Luego, el segundo término sería 3x por 1, es 3x. El 36 que está con más lo voy a pasar a restar y me quedaría igual a 0. Esa ecuación se puede reducir porque todos son múltiplos de 3. Entonces voy a dividir toda la ecuación entre 3. Al dividir toda la ecuación entre 3, ¿qué va a resultar? Al dividir el primer término entre 3, 3x cuadrado entre 3 solo nos queda x al cuadrado. Más, al dividir 3x entre 3 solo nos queda x. Y luego, al dividir 36 entre 3 nos queda 12. Igual a 0. Ese polinomio es mucho más fácil de poder factorizar. Entonces tendríamos dos paréntesis. El signo del segundo término es más. Ese signo ponemos. Luego multiplicamos el segundo por el tercero. Más por menos da menos. La raíz cuadrada de x cuadrado es x. Esos van a ser los primeros términos. Y ahora buscamos dos números que multiplicados den 12 y restados 1. ¿Qué números multiplicados dan 12 y restados 1? ¿Qué es el coeficiente de x? Pues serían 4 y 3. Siempre ponemos el mayor primero y el menor después. 4 por 3, 12 y 4 menos 3 es 1. Obviamente, para hallar las soluciones, x más 4 igual 0. Si lo despejamos, nos quedaría que x es igual a menos 4. Luego, la otra solución sería, si x menos 3 es igual a 0, el menos 3 pasa con más. Entonces x sería igual a 3. Y ahí tendríamos las dos posibles soluciones. Ahora solo sería cosa de sustituir y ver que la cantidad que se nos genere aquí adentro pues sea positiva. Y en caso lo sea, entonces son soluciones de esa ecuación. De manera bien fácil, como ustedes pueden notar, podemos encontrar la solución para una ecuación logarítmica. Se puede complejizar, como acaban de ver, en el caso de que nos resultara pues alguna cantidad, alguna ecuación, perdón, que sea cuadrática. Aunque por supuesto que no debería de ser un problema a la hora de resolverlo. Veamos un último caso. Nos pide observar la solución que aparece ahí. Entonces tenemos 7 a la x igual a 2. ¿Cuál es el punto acá? No podemos igualar bases. No hay manera de que podamos igualar bases. ¿Por qué? Porque yo necesito qué exponente le pongo al 7 para que me dé 2. ¿Qué exponente entero? 7 a la 1 es 7. Ya se pasó. Con solo el exponente 1 ya es mayor que esto. No hay manera. Entonces cuando es imposible llevar a bases iguales, lo que se hace es aplicar logaritmos a ambos términos de la ecuación, a ambos miembros, perdón. Entonces, al aplicar logaritmos, usted escoge la base, como le dije. Hemos escogido base 10. Entonces tendríamos logaritmo de 7 a la x igual al logaritmo de 2. Esta x que está como exponente la pasamos como coeficiente. Es la propiedad 3 de logaritmos y nos queda x por el logaritmo de 7 igual al logaritmo de 2. El logaritmo de 7 que está multiplicando pasa a dividir. Yo les decía en clase que este es un error del libro de texto. Quien lo digitó mal y lo escribió al revés. Recuerde que tiene que ser logaritmo de 7, logaritmo de 2 arriba y logaritmo de 7 abajo. Entonces al dividir logaritmo de 2 entre logaritmo de 7, obviamente la respuesta va a cambiar. Y la respuesta sería 0.35, no esta. Si usted tiene el libro de texto impreso, haga la corrección y escriba esto al revés, porque es logaritmo de 2 entre logaritmo de 7. Esa es la solución correcta. Entonces tendríamos ahí que resolver los problemas de la página 134. Posiblemente sea un error a propósito porque aquí dice el problema que observemos la solución. De cualquier manera usted tendría que hacer la corrección. Veamos las ecuaciones logarítmicas, parte 2. Hay que resolver cada una de esas ecuaciones. Como aquí tiene una suma, ya aprendimos en las clases anteriores que una suma se convierte justamente en un producto. Entonces al aplicar el producto nos quedaría x lo tiene que multiplicar por x menos 1 y ya tendríamos un solo logaritmo. Entonces tendría logaritmo base 2 de x por x menos 1 igual a 1.
Ahora, así como está, no es posible poderlo desarrollar. No es posible porque usted necesita tener logaritmo en ambos miembros, que es justamente algo que el libro de texto no nos agrega. Más bien yo lo agregué porque el libro de texto no lo pone. Pero sí es importante que usted sepa de dónde sale este logaritmo, este número 2. Entonces lo que hacemos es que este logaritmo de uno lo escribimos, perdón, este uno lo escribimos en la forma logarítmica. Entonces, como tenemos originalmente un logaritmo de base 2, conviene escribir siempre el uno en forma logarítmica también, que es la única manera de que se puede resolver. Entonces lo escribimos el uno como logaritmo base 2 de 2, porque ya les dije, o ya les expliqué, que cuando la base y el argumento son iguales, entonces eso es igual a uno. Por ejemplo, logaritmo base 8 de 8, logaritmo base 10 de 10. Pero como nuestra base es 2, entonces la vamos a poner con 2. Logaritmo base 2 de 2. Entonces ya tenemos que ambos miembros tienen logaritmos. Entonces como ambos tienen logaritmos, ya igualamos los argumentos. Esta es la propiedad 4. Es la propiedad de igualdad de logaritmos. Entonces si los logaritmos son iguales es porque los argumentos son iguales. De ahí resulta x por x menos 1 igual a 2, que es esta parte que el libro de texto se salta sin explicar. Aplicamos ley distributiva, x por x cuadrado, x por menos 1 menos x. El 2 que estaba con más pasó a restar. Signo del segundo término menos, menos por menos es este más. Dos números que multiplicados den 2 y restados den este 1. Aquí tiene 2 por 1, 2 y 2 menos 1, 1. Al igualar cada factor a cero y despejar, resulta menos 2, perdón, resulta 2 y menos 1, las dos posibles soluciones. Ahí podríamos notar que si usted sustituye el menos 1, obviamente aquí le va a quedar una cantidad negativa. Entonces, como no existe esa solución, que es la que usted puede anotar haciendo la sustitución, si pone el menos 1 acá, ¿qué nos va a quedar? ¿Qué nos resulta? Quedaría menos 1. Menos 1 es menos 2 en ese caso. Y ya multiplicado por la otra cantidad de afuera, entonces no resulta justamente que sea una cantidad apropiada para que sea solución. ¿Por qué razón? Porque nos queda una cantidad menor que cero. Por eso no es una solución de esa ecuación. El único que resulta ser solución es 2, entonces siempre recuerde hacer la sustitución de ambas soluciones para ver cuál cumple y cuál no. El caso de la segunda ecuación es más fácil porque ya tiene que los logaritmos están igualados, solo tiene un logaritmo en cada lado, entonces solo ya tiene que los logaritmos son iguales, igual a los argumentos. 2x es igual a x más 1 y ahí solamente despeja, entonces nos quedaría, esta x pasó a restar allá, le quedaría 2x menos x da x igual a 1. Obviamente al hacer la sustitución pues sí nos va a dar como solución ese valor. Y en resumen pues aplicamos las 4 propiedades que estudiamos anteriormente para poder resolver dichas ecuaciones. Esto sería todo, estimados jóvenes. Que Dios les bendiga abundantemente. Cuídense.